Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Así son las cosas, en esta segunda semana de una temporada que regresó tras algunos años de impas que tuvimos en el programa y también con la vocación todos los días de, junto a ustedes, que están en casa padeciendo el calor de estos días. Estamos en vivo por la pantalla de la televisión abierta para Canal 13 y todo el sur de la provincia de Córdoba. Sumarlos al debate público que generan los temas del día. Hoy vamos a hablar de un tema que no es estrictamente riocuartense, pero que tiene muchas coordenadas que lo atraviesan con Río Cuarto y la región. Porque se está cumpliendo la década de que por primera vez en la historia de la Iglesia Católica un papa sea de origen latino, que sea de Latinoamérica. Ni hablar de lo que implica para la Argentina que por primera vez en la historia tengamos un papa argentino durante 10 años como actor clave. El papa, máximo líder de la Iglesia Católica, es un referente mundial. Estará en el top 5 de las personas más referenciadas contra pensándolo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, el jugador más destacado del fútbol mundial y no más personas, y el Papa. Son las más conocidas. Bueno, hace 10 años que el cardenal Jorge Bergoglio está al frente, como Papa Francisco, de la Iglesia Católica. Pero además tiene con Río Cuarto y la región una relación que uno podría presumir que está ligada a un conocimiento del funcionamiento del seminario de Río Cuarto. ¿Por qué? Bueno, porque el Papa ha promovido a lugares jerárquicos, a sacerdotes, obispos que han pasado por Río Cuarto, se han formado en Río Cuarto. Está el padre Tucho Fernández, lo conocemos todos, oriundo de Alcira Quijena, encumbrado como asesor, pero también como arzobispo de La Plata, pero también promovió a un sacerdote de Ucacha, que fue durante mucho tiempo el titular del seminario, como obispo auxiliar de Tucumán, al padre Ricardo Araya, un hombre de las sierras del sur, de la zona rural cercana al Pacorral, que también estuvo en el seminario de Río Cuarto, lo ha transformado en el obispo de Cruz del Eje. Y el padre Cacho Tisera, que era obispo en San Francisco, lo llevó a una de las zonas más críticas de la ciudad desde el punto de vista social, pero lo encumbró nombrándolo obispo de Quilmes y además lo transformó en titular de Cáritas Diocesana, porque es él el que termina definiendo las líneas directrices. Cuando en la radio entrevistábamos a algunos de ellos y le preguntábamos el por qué, bueno, el Papa Francisco tiene muy presente a Río Cuarto y a la región en la figura de Monseñor Artemio Staffolani, que fue obispo de Río Cuarto y que lo conoció o se conocieron mucho con quien era en su momento el arzobispo de la capital federal, con lo cual hay una relación con Río Cuarto y la región del Papa Francisco que está todo el tiempo referenciada en esta promoción de hombres de la Iglesia Católica local a puestos encumbrados. Bueno, vamos a hablar de los 10 años como pontífice, sumo pontífice, pero sobre todo del rol político, ese que muchos están cuestionando o criticando con diferentes voces que hemos convocado y que les agradecemos mucho. Se ha venido desde Río Tercero el padre Edgar Catana. ¿Cómo le va? El cura párroco de Río Tercero, no, de Berrotarán. Perdón, me tiró la familia política. Sí, de Berrotarán. Gracias por invitarme. Sí. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Cómo fue ese paso de Santa Rosa, del barrio Santa Rosa a Berrotarán? Un cambio total. Un cambio total. Sí. Siempre enriquecen, dan vida nueva, entusiasmo nuevo. Bueno, me imagino. Bueno, también está la que hasta ahora es integrante de la comisión, vicepresidenta de la comisión de Cáritas Diocesana, Marta Maldonado, que deja ¿cuándo? Este fin de semana. Este fin de semana se eligen nuevas autoridades. Las nuevas autoridades de Cáritas Diocesana. Bueno, después de un periodo de 3 años, vamos rotando, vamos cambiando, renovando la comisión. Bueno, muchísimas gracias. Con la alegría de este año intervienen una gran cantidad de jóvenes en la participación dentro de la comisión. Se han sumado. Bueno, esa es una pregunta para que responder. Si el Papa ha sumado voluntades jóvenes en la Iglesia. Y también está Armando Chape, que es concejal en el Parlamento local, en el Consejo Deliberante de Río Cuarto, pero además es doctor en filosofía, estudió muchos años en el seminario, ¿no? Así es. ¿Estuvo a punto de ser sacerdote? No, me faltaban algunos años,
años, pero ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y que creo que me marcó también de alguna manera para el camino siguiente. Quiero decir, los estudios de filosofía, pero también ciertas inquietudes que tienen que ver con lo social, político, creo que también surgieron de ese temprano interés. Bueno, voy a empezar con la pregunta provocadora. ¿Es un papa peronista, Francisco, y por eso lo critican tanto de algunos sectores? Mirá, yo lo que entiendo es que es una pregunta provocadora, pero que necesita un mínimo análisis. Creo que de alguna forma rotularlo de esa manera reduce un poco la figura tan rica del Papa, y en algún punto, cuando es tomado en la interna de la grieta, digamos, cuando cae en la grieta de política argentina, se banaliza un poco. Pero sí creo que entre el movimiento, digamos, los movimientos, por decirlo así, populares de mediados del siglo XX, un momento también de formación, digamos, del propio Francisco, y cierta teología, digamos, que en Argentina tuvo surgimiento, que se llama la línea de la teología del pueblo, con gente muy interesante desde lo intelectual, que se intentó acercar a los fenómenos populares. Creo que ahí hay un entrecruzamiento cultural, si se quiere, que es lo que permite ver cierta cercanía, sobre todo en el interés por la justicia social, en el interés por la solidaridad, la fraternidad, por el interés por los pobres, digamos, ¿no? Por aquello, una iglesia pobre, pobres para los pobres, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un entrecruzamiento muy interesante entre los movimientos populares argentinos, el peronismo uno de ellos, y el clima en el que Bergoglio se formó tempranamente, que producen una proximidad que salta a la vista, me parece. Usted lo respeta, lo conoce y han sido, no digo amigos, pero sí cercanos en la propia iglesia, Padre Catana. ¿Es bajarle el precio al Papa, decirle que es un Papa peronista? Yo que lo conozco, no a la altura del Tucho, ni otros obispos, pero lo he visto 2 o 3 veces, lo he seguido en sus escritos. Me parece que para conocerlo a Francisco hay que ver sus gestos, también sus palabras directas, no mediadas, no un título de un diario, ¿no? Y también yo pensaba sus primeras actitudes. Como gesto pensaba mientras venía, no se cambió los zapatos cuando le eligieron papa y se quedó con los zapatos que le arreglaba el zapatero de Buenos Aires. No se puso toda la ropa que tenía que ponerse. El mismo nombre, Francisco, marcó un estilo. Él dice que gracias al cardenal Jung, que estaba atrás de él, le dijo: no te olvides de los pobres. Y palabras que él dijo que fueron muy fuertes: ir a las periferias, de la periferia del centro. Pensaba en una simple anécdota. Dice que todos los cardenales, para ir al cónclave, llevaban una monografía, un escrito bien hechito, leído, para ver cuál era su propuesta de iglesia. Él agarró un papel de una hoja con una letra fea que tiene, y dijo de la periferia del centro, ¿no? Y comenzar desde Jesucristo. Entonces, volver a eso marca un estilo de pontificado. Después, yo diría, politizarlo al Papa es como decir, queremos que sea nuestro, y a ver en qué lugar de nuestras grietas políticas, partidos partidizarlo, porque el Papa es un Papa muy político, ha tenido definiciones políticas muy determinantes, pero otra cosa es hacerlo integrante de un partido. Incluso hubo algunas personas que se han proclamado voceros. A tal punto tuvo que llegar a decir el único vocero del Papa en la conferencia episcopal. Entonces, y él ha dicho muchas veces: mi enseñanza es la doctrina social de la Iglesia. Y hay que pueda coincidir con con el peronismo. Bueno, habrá puntos en común, como decía Armando. También puede coincidir con otros partidos, pero decir el Papa es mío, estamos lejos de decir el Papa tiene una visión global, el
el primer viaje que él hace es a Lampedusa, por ahí se nos ha olvidado. O sea, el primer problema que afronta, podríamos decir que se preocupa, es de los migrantes, los naufragios en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, esos son los problemas sociales que realmente le preocuparon. El problema de los migrantes fue un tema transversal en los 10 años. Entonces, creo que el Papa está más allá de nuestras internas políticas y otras cosas, ¿no? Incluso también plantea temas nuevos. Esta encíclica que él hace, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, es un tema novedoso. Si bien Juan Pablo lo venía tratando, Benedicto lo trató, el que hace una encíclica, una enseñanza sobre que la tierra, el agua y el mar están en peligro, claman el cielo, es Francisco. Entonces, en ese sentido, en esos aspectos, llamándonos a la periferia y con la autoridad, volviendo al Evangelio y planteando temas que nos afectan a todos, ha sido su pontificado, un pontificado profético, ¿no? Marta, ¿usted percibe que ha entusiasmado a la Grey Católica el Papa Francisco? Sí, seguro. Es una guía para nosotros como católicos y más donde estamos inmersos en las pastorales, en las distintas pastorales de la Iglesia. Bueno, él nos ha ido iluminando el camino, ¿no? Ya cuando era arzobispo ya se escribió ese documento tan importante en Aparecida, que es casi como que él lo lleva también al el primer indicio de lo que podía. El primer indicio, porque son muchas cosas en las otras exhortaciones de él, van marcando esa iglesia en salida, ¿no? Y bueno, la Iglesia y en especial Cáritas, por supuesto, toda la Iglesia, pero Cáritas, siempre nuestras orientaciones pastorales para el trabajo anual, trianual, fueron enmarcadas por las líneas que él nos va diciendo, ¿no? Entonces, nosotros a veces lo vemos tan lejos y nos cuestionamos porque viene o no viene, pero bueno, nosotros tenemos un Papa muy cercano a la realidad de Cáritas en la Argentina. En cada encuentro que hacemos nosotros nacional, él nos está mandando saludos y nos dice cosas. No viene, pero da la sensación que sabe sí, tiene todo una de cercanía. Argentina, ¿no? Realmente nosotros, digamos, la gente que trabaja en Cáritas así, no lo extrañamos, porque lo tenemos en los documentos de él. Nos va marcando el rumbo. Después nos manda videos exhortándonos a ayudar a que salgamos con fuerza a trabajar a las periferias, como decía él, a las periferias, descartar, tocar el cuerpo del hermano. Nos enseña que la pobreza del hermano hoy no es de hambre ni de miseria, sino las miserias humanas son más allá de la violencia de género, las adicciones, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando, y eso, la casa en común, para él tan revolucionario, que por estos tiempos nosotros ya caminando un tiempo de casi 10 años de él de pontificado, hemos ido aplicando, ¿no? El acompañamiento a los jóvenes en adicciones, ir trabajando con mayor cercanía a los barrios, ¿no? Todo eso hacer una promoción humana y no una asistencia, ¿no? Sí, y entonces... hay otra cosa que me parece que en esta década lo ha proyectado mundialmente, es que la Iglesia, que viene de arrastre con algunos escándalos muy fuertes, algunos ligados con lo financiero, el manejo del Banco del Vaticano, pero otros ligados con el comportamiento de los sacerdotes, que judicialmente todavía están ventilándose, pero da la impresión que las líneas que bajó Francisco han empezado de a poco a apagar esos focos ígneos que tenía la Iglesia, ¿no? A mí me parece que es una figura muy fuerte que uno puede ver dos tipos de reforma, como si hubiera dos tipos de reforma. Una hacia el interior, que por ahí, a aquellos que por ahí no estamos tan próximos a la Iglesia, por ahí nos cuesta ver, ¿no? Pero él ha trabajado fuertemente, por lo que leía, en cuestiones de la reforma de la curia y también cuestiones de la propia finanza del Vaticano para hacerlas más transparentes, la cuestión de la pederastia, también para trabajar teniendo unas líneas más claras de acción en los poderes diocesanos, digamos, cómo actuar ante esos casos, no esconder. Me parece que ha tenido una intensa actividad hacia adentro para transparentar
cuestiones que antes quedaban un poco tras los velos vaticanos, digamos. Y me parece que eso ha encontrado también ciertas resistencias, ¿no? Uno también ve, lee, percibe que encuentra en la propia Iglesia resistencias de los sectores más duros, más conservadores y tradicionalistas. Que se publicó tras la muerte de Ratzinger, de uno de sus secretarios, que lo cuestiona mucho. Está bien, exactamente. Porque fue contra los dogmas de la Iglesia, ¿no? Instalados muy fuertemente en el Vaticano. Sí, me parece que se utilizan algunas cuestiones para tensionar ahí hacia adentro, digamos, y me parece, por eso digo, hay reformas que, o podríamos decir así, o un liderazgo moral respecto de la cuestión externa que tiene que ver con el sistema económico mundial, financiero. Él habla de la cultura del descarte, ¿no? Que es digamos, es un tipo de sistema que presupone que hay personas que quedan descartadas del sistema y nadie se ocupa de ellas, ¿no? Esta cuestión de las periferias existenciales también, a mí me parece que tiene esta doble dimensión hacia adentro y hacia afuera que lo vuelve un papa reformista, pero en un sentido por allí no tan altisonante, ¿no? Quiero remarcar esto que decía el padre Catana, ¿no? A través de gestos, digamos, ¿no? Una teología de la gestualidad quizás, pero cuando ha tenido que emitir su voz a través de los documentos. Recuerdo ahora el documento que leyó en Bolivia con los movimientos sociales, un documento muy fuerte, sí. Desde, digamos, una opción por los pobres, sí, claramente, sí, ¿no? Por los pobres y el cuidado de la tierra. Sí. Y entroncándose en esa tradición latinoamericana, ¿no? Que hasta ese momento me parece que era una teología del margen también, ¿no? Una forma de entender la relación con los otros, con los pobres y con la tierra. Francisco le ha puesto en primera línea, ¿no? Las dos cosas que le pidió la Iglesia Católica se han cumplido en estos 10 años, padre Catana: el que hagan lío los jóvenes y que los pastores tengan olor a ovejas. Y eso tendría que decirlo las ovejas, no los pastores. Creo que hoy en algunas entrevistas lo he visto, se habla también de una merma de vocaciones, se arma a veces las parroquias están un poco más chicas o más vacías, tenemos que decirlo con sinceridad. De la pandemia nos cuesta salir, pero se tomó en serio el hagan lío, y también nosotros como pastores tenemos en cuenta esto de olor a ovejas. Si uno está en un pueblo, no puede estar alejado de las ovejas, salvo que te encierres y te aísles y no serías pastor. Pero creo que su magisterio invita a no quedarse encerrado en el escritorio parroquial y ir a estar con la gente. Recuerdo una anécdota cuando este cardenal polaco lo hace limosnero, pero con cuántos millones de dólares en el bolsillo, o sea, anda, repartí, hace baños para los más humildes en la Plaza San Pedro, anda a Ucrania, lleva baños químicos, lo que sea, o parece que colchas térmicas, y le dijo: vende el escritorio, no te va a hacer falta, ¿no? O sea, que no te quedes encerrado en tu escritorio. Me parece que esa frase a algunos la repito siempre: vendamos el escritorio, no hace falta estar todo el día sentado para ser cura, ¿no? Y hoy lo que decía en una entrevista, yo le pido a los curas que sean curas. O sea, bueno, parece obvio, pero a veces uno tiene que todos los días replantearse esta circunstancia. Yo creo que hay una invitación, porque justamente su invitación es la invitación de Jesús. Ir a la oveja perdida, ir a los que están enfermos, abrazar a los que están tan lejos, ¿no? O sea, proclamar por todas partes que podemos hacer mucho bien, ¿no? Entonces, es el desafío de todos los días, que en estos días se nos renueva por todo lo que se dice de Francisco. Lo que ha tenido en esta década que enfrentar un mundo cada vez más complejo, comparado, por ejemplo, con lo que le pasó a Juan Pablo II, que vivió un tiempo significativo de su pontificado con economías florecientes, donde el proceso migratorio, había focos de problemas en distintos lugares del mundo, pero en la centralidad del mundo no está pasando lo que está pasando ahora. El Papa ha tenido que enfrentar
un escenario, el de la pandemia, el de la profundización de la desigualdad, en el de las tensiones geopolíticas que se están llevando puesto a lo que el mundo había logrado evolucionar y está involucionando en muchos aspectos. Y bueno, de manera casi profética, él en algún momento dijo que vivíamos como en una especie de tercera guerra mundial a cuentagotas, claro, en capítulos, ¿no? Y hoy, digamos, uno ve lo que sucede, digamos, sobre todo, no sé, veamos la cuestión europea, digamos, es como una cuestión sumamente clara, pero también con los conflictos que se van multiplicando, la propia salida de la pandemia, que acá también se ha dicho, que tanto está costando también, ¿no? En términos políticos, en términos sanitarios, en términos económicos, realmente ha dejado muy golpeado, digamos, todo el sistema mundial. Y me parece que en eso ha tenido como un ojo anticipatorio, digamos, Francisco, propio de alguien que hace una lectura global, que entiende muy bien. Yo escuchaba una comunicadora que decía prácticamente muy pocos entienden como él entiende el fenómeno de las redes sociales, por ejemplo, tal cual los describe en sus documentos. Parece increíble, pero es una persona, bueno, muy formada, que puede entender los desafíos que y las tan está complejos. usando, está instándolo a usarlas. Aunque diga que no las usa, que no tiene teléfono, que no Sí, lee. no, pero tiene Twitter. Bueno, pues el Pontifex. Exactamente, es el primer punto papa es. con Twitter. Y las está usando intensamente. No sé si él directamente, porque es muy afecto a escribir a mano, Sí. pero evidentemente hay una estructura que está advirtiendo esa cuestión. O por lo menos su comprensión, ¿no? Eso me parece a mí fundamental, entender en qué mundo y qué cambios se están produciendo para poder orientar, por lo menos desde el punto de vista moral o ético-político, de una mejor manera. Marta, ¿le sorprende las críticas que surgen en la Argentina? La Argentina es muy particular, somos muy particulares, ¿no? Somos demasiado exigentes para los nuestros todo el tiempo, ¿no? Pasamos de la euforia a la decepción sin escalas, ¿no? Sí, sí. Es todo, o sos un exitoso ganador, o si no, no servís para nada. Así que no sorprende nada que aparezcan sectores que lo reprochan y lo cuestionan, pero desde el subjetivismo de argentino nosotros vemos una figura carismática en el Papa Francisco. ¿Lo es comparado con otros pontífices? ¿Ese carisma genera atracción en el mundo? Sí, yo lo veo que mucho más, en una de esas no lo reconocemos tanto nosotros por lo que es argentino, pero en el mundo así, todo el periodismo, lo que habla a nivel mundial, lo hablan como una persona totalmente destacadísima, si no es como al no ser, digo yo, en una de esas de una potencia como Estados Unidos, que no sea como el delegado de un país así, lo ven con tantas cosas, porque decían que cuando llega al Vaticano, muchos no lo conocían, ¿no? Muchos en el mundo, entonces, y después con tantas cosas que él va reordenando o renovando, ¿no? Porque uno se ve que es una iglesia renovada por todos lados. De hecho, estaba pensando, como para decir, el destaque de poner a la mujer en lugares privilegiados en la iglesia, a un nivel que realmente, vos decís, es digno de ver, y siempre él ha tenido una relación con la mujer muy, muy, muy buena, así de no tener esa diferencia, ¿no? Como antes, estamos en esa época en la igualdad de género y de poder hacer, viste, las cosas. Así que bueno, yo lo considero realmente positivísimo, pero en la Argentina tampoco. Yo no sé si es tanto que nosotros los criticamos o pensamos cosas, ¿no? La verdad que, bueno, yo en el ámbito en que me muevo, la iglesia sí no tiene mucho protagonismo, decimos que tenemos grandes ausencias en las iglesias y todo eso, pero la iglesia católica, digo, no está plantada, fundada en Cristo. Hay menos gente Digo, en las que seamos iglesias, pero hay menos, más jóvenes. Sí, no, muchísimos jóvenes y mucha gente que realmente es muy piadosa. Nosotros en Cáritas lo hemos notado cuando salimos a pedir, en donaciones y todo eso, es muy colaborador, es una sociedad que a la única que le cree es a la iglesia y a Cáritas para poder confiar en la acción y en el hacer. Y entonces, bueno, eso a nosotros no
digo, somos más en una de esas el argento nuestro, no sale eso, ¿no? De porque él El es ADN, en una de esas inevitable. de que venga, hoy esta mañana le hicieron un reportaje y él habla, hace una comparación de por qué no vio el partido de fútbol y después explica, hace una mirada de que muy argentino eso, nosotros los argentinos tenemos algo que nos está pasando, porque miren en Holanda, ganamos por penales y íbamos ganando por Bien, íbamos ganando ganando bien. Y después la final, dice, y entonces, ¿qué nos pasa? Dice, ¿no? Entonces dice, nosotros los argentinos somos así. Y él tiene una pertenencia, yo digo, una cercanía para con nosotros, que nosotros, digo, los argentinos, o algunos argentinos, tienen eso, ¿no? De pensar, ¿por qué no viene? ¿Qué le pasa? Ya explicó varias veces por qué no viene, no es el momento, no es el tiempo. Tiene tantas otras cosas. No, y el día que venga va a quedar un reguero de críticas porque haga una cosa o porque no haga la otra. Y bueno, pero eso es destacable, que es el momento justo. Él está esperando el momento justo que esté propicio. ¿Querés decir algo? Sí, no, que a los argentinos por ahí nos cuesta entender que Francisco pasó a jugar en otro tablero. Digamos, todos teníamos a un Bergoglio, digamos, que lo conocíamos un poco su movimiento, y realmente el argentino tiende a ver el mundo realmente desde su aldea. En ese sentido es como fuertemente su cristal. El argentinocentrismo. Sí, totalmente. Y en realidad el mundo es bastante más grande, el tablero mundial es más complejo, y Francisco pasó a jugar en ese tablero tan complejo mundial. Muchas veces se toman frases que él las dice para ese contexto internacional y acá se trata de ver en qué sentido ¿A qué alude. ¿A quién está ayudando? ¿A quién está perjudicando? Yo digo, hay que ver a veces quiénes son también a nivel mundial sus enemigos, porque quiénes son los que más lo atacan, ¿no? Yo veía, por ejemplo, ideólogos muy fuertes de lo que se llama ahora la derecha alternativa, digamos, ¿no? Así, para decirlo con nombres propios, el trumpismo, bolsonarismo, bueno, en Europa, Hungría, Italia, es decir, una derecha nueva, una derecha que utiliza muchísimo las redes sociales. Bueno, Steve Bannon, que es un poco el asesor estrella de todo este movimiento, es uno de los que ve en Francisco un enemigo. ¿Por qué? Porque tender redes de solidaridad, hablar de la casa común y de la cuestión de cuidar el ambiental, son todas agendas contrarias al libertarismo. Entonces hay que ver también cómo Francisco juega en un tablero mundial realmente, y su palabra tiene un peso ahí más allá de lo que los argentinos... Un libertarismo que hoy tiene un episodio que es sintomático, ¿no? Se están cayendo los bancos de los Estados Unidos, ligados con el fracaso de las criptomonedas, la crisis de Silicon Valley. Pero están pidiendo y el Estado está saliendo a hacer un salvataje de esos bancos. Y los libertarios lo están celebrando. Celebran que... Aquellos que todo el tiempo te están diciendo... Que cierre el Banco Central. Que el Estado no tiene que intervenir y que no tiene que haber bancos centrales. Pero ¿no? Que lo salven ahora. Bueno. Esos son los enemigos del Papa hoy. El tema económico es un tema central, o sea, me parece que los ataques. Él habla una crítica al mercado y lo que él ha propuesto es una economía social de mercado, ¿no? O sea, lo que se llama el centro es el hombre, o sea, no puede el mercado estar sobre el hombre, ¿no? Entonces, a algunos sectores estadounidenses por ahí le pega muy fuerte esto, ¿no? Entonces, alguien dijo, los papas más criticados han sido dos: Pablo VI, un gran reformador del principio 60, 70, y Francisco, ¿no? Pero hay intereses a veces internos que no les gusta el papado de Francisco, y también intereses que son externos, económicos, sociales, políticos, que quisieran que esa voz no esté, ¿no? Entonces, y ahí está la voz profética de la Iglesia. En ese sentido, creo que el Papa administra casi como de esos tiempistas lo que hace y lo que deja de hacer, ¿no? Porque si había algo que destacaba a Juan Pablo II, era un papa que fue el papa más viajero del mundo, que iba a todos lados. Francisco se cuida mucho con eso, ¿no? Sí. De dar avales innecesarios a algunas regiones del mundo que están muy convulsionadas por actitudes de sus gobernantes, a ir a reforzar a otras en donde él cree que puede sembrar la semilla de promover estas ideas que hemos descrito.
Sí, no, evidentemente también cuando uno más se muestra, también más se expone, también puede cometer más errores, digamos. Sí. En eso yo creo que es como, voy a decir una palabra que por ahí tiene un poco de mala prensa, pero es astuto, digamos. Pero eso le viene también de la cultura propia argentina, digamos, ¿no? Tener como cierto olfato, digamos, para saber con quién mostrarse, con quién no, dónde dar una palabra. Los papas, cierto, no soy un especialista claramente, pero tienen como distintos niveles de cómo ellos hablan, ¿no? Cómo pueden enfatizar cosas. Y él administra, como decís vos, muy bien los gestos, su palabra. Me parece que a mí me quedó muy grabado el comienzo de la pandemia, cuando estaba solo ahí subiendo las escalinatas, era un dramatismo, mostrando el dramatismo de la hora, no era otra cosa que esa, y acompañando de alguna manera con ese gesto toda una humanidad, ¿no? Que estaba en una incertidumbre enorme. Entonces yo creo que él es muy bicho, para decirlo en idioma argentino, para saber dónde acentuar a veces. Y ha hecho cosas, digamos, históricas, ¿no? Por ejemplo, ir al encuentro, se me ocurre a mí, del patriarca de Constantinopla o del gran imán en Abu Dhabi, o buscar al patriarca ruso, que, digamos, figuras que han estado por milenios, digamos, como enemistadas con Roma, digamos, ¿no? Y él, en ese sentido, el gesto de la cercanía, el gesto de la fraternidad, creo que es de alguna manera muy a contramano de lo que propone la época. Y también le tocó sucederlo a Ratzinger, ¿no? Que era un papa que era el contraste, la contramoneda católica de Francisco, y por eso también muchos juzgan a sus actitudes como no de, quiero decir, provocadora el debate en la iglesia, pero sí de distancia extrema con quien le precedió. ¿Usted lo ve así, padre Catará? Estaba pensando en una anécdota que nos pasó en el 2013 con Martín Toselli. Estábamos en Milán. ¿El intendente de Bulnes? Sí, con Martín. Sí. Estuvimos en Roma, después fuimos a Rimini. Y Martín le pregunta a alguien, ¿qué tal Francisco? Hacía poco que era papa. Y dijo un italiano: questo papa, como tutti papa, el più grande. Y este papa, como todos los papas, es el más grande, ¿no? Eso ya, entonces, indiscutible. Con eso con Martín que vemos nos cuesta intendente, como todos los intendentes. Pablo, si vemos Juan 23, el Papa bueno, fue un gran reformador, llama al concilio. Viene Pablo VI, le toca continuar el concilio. Francisco nos dijo personalmente: a mí me ilumina el magisterio de Pablo VI, hoy es santo, Juan 23, Pablo VI. Vino San Juan Pablo II, revolucionó el mundo con su viaje, con su juventud, tenía 58 años cuando fue papa. O sea, y viene Benedicto, y el Papa lo nombra siempre. Tal vez le faltó algo de carisma comunicador, pero fue el gran teólogo más grande de la Iglesia. Entonces, quiero ver el magisterio de Francisco como una continuidad de los 50 años, 60, 80 años para atrás de la Iglesia, ¿no? Entonces, Benedicto se va a llamar, ya se llama el Papa teólogo, tuvo sus virtudes y su grandeza de decir: bueno, yo hasta acá llegué. Pero Francisco, en cierto modo, completa y termina o continúa algunos temas. El Papa Benedicto, el tema de la pedofilia, es el primero que lo va hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Y Francisco lo sigue. Por eso, por ahí en la Iglesia es lindo, digo, como subirse al caballo de los otros, por decirlo de algún modo, ¿no? La última encíclica de Francisco, Hermano de Todos o Fratelli Tutti, va a ser un resumen de los últimos 100 años de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, no podría haber un Francisco si no ha habido antes un Benedicto, si no ha habido un San Juan Pablo II o un Pablo VI, ¿no? Y bueno, la Iglesia irá a continuar manifestándose con un matiz, con otro. Ahora, no me lo imagino nunca a Benedicto aceptando el debate por el celibato. Sin embargo, Francisco ahora ha dicho: habrá que debatirlo, los tiempos han cambiado, que los sacerdotes sean célibes ya
merece al menos discutirse. Lo mismo planteó con la homosexualidad. Y a mí me da la impresión que esas son señales claras de una iglesia distinta. Lo pregunto, ¿son señales claras de una iglesia distinta del Papa Francisco? Marta, ¿usted qué opina? Y yo digo que es una apertura, ¿no? Que en estos tiempos hay que hacerla, ¿viste? ¿No? Si no, seguiríamos siendo una iglesia cerrada para el debate. Lo que él siempre ha dicho, ¿no? Que la ley del aborto siempre él va a estar en contra del sí al aborto, así que y alguna otra cosa muy puntual del sacerdocio, ¿no? En el varón. Que realmente él dice lo demás es todo se puede charlar, se puede ir hablando, y bueno, están los sínodos, hay mucha gente representando a todo el mundo en donde puede haber una apertura. Él plantea esa renovación, ¿no? Que la iglesia también se tiene que hacer. Sí, yo tengo un análisis un poco más terrenal, digamos, de estas dos figuras, porque a mí me parecen como muy arquetípicas. A lo mejor mi análisis no es tan intraeclesial, digamos, pero visto desde afuera, a mí me da la impresión de que el tipo de iglesia que tenía en la cabeza Benedicto quizás era el de la barca más chica, con creyentes muy fuertes, digamos, y como una especie de signo contrario al rumbo del mundo. Y ahí me da la impresión de que en Francisco la barca es como más grande, que entren más, digamos, ¿no? Y que alguna de esas declaraciones que él da, donde pareciera abrir puertas, ¿no? Más que cerrarla, tiene que ver con una idea de iglesia como barca más grande. Quizás en algún sentido también lo condicionaba a Ratzinger la cultura, bastante europea, por decirlo así, la mirada. Recuerdo el debate que tuvo con Habermas, digamos, bien fuertemente europeo, digamos, y Francisco viene de la periferia, viene del fin del mundo, como dijo cuando asumió, y eso le da como una mirada, me parece, un poco diferente. ¿Ustedes cómo ven desde adentro de la iglesia, padre Cattaneo, esta cuestión de revisar conceptos tan rígidos durante toda la historia de la iglesia católica, el del celibato, por ejemplo? Son tiempos, ¿no? Que habrá que tal vez en algún modo revisar. Hoy no es mi preocupación fundamental. No, yo me imagino. Usted ya creo tiene sobre ese debate, pero el tema está relacionado con las vocaciones también, la pérdida de vocaciones, por eso. Yo creo que voy un poco más allá, y lo he pensado muchas veces en serio. El tema del celibato está íntimamente ligado al tema del matrimonio. Y la crisis es la crisis humana que está viviendo la humanidad en una sociedad líquida, en una sociedad sin certidumbres. O sea, así como cuesta que haya sacerdotes, abramos el paraguas para que haya sacerdotes casados, también nos va a costar un montón, digamos, hipotéticamente, encontrar hombres casados como desearía la iglesia para que sean sacerdotes. O sea, el matrimonio también está en crisis. Entonces, yo digo, la crisis más que eclesial, esto es muy mío, es antropológica, o sea, es una crisis del hombre. A ver, ¿por dónde va eso? Que el problema es de humano, no es el problema de fe. Porque así el matrimonio tampoco dura en estos tiempos. ¿Cuántos matrimonios se separan, divorciados? O sea, cuesta recibir el sacramento del matrimonio. O sea, ¿pero eso lo pone en un lugar de crisis antropológica que no dura un matrimonio? Crisis que el hombre le cuesta hoy sufrir y tomar el compromiso para siempre. En el medioevo había matrimonios por conveniencia, ¿no era más crítico eso que amores que fracasan en el presente? La virtud está en el medio. Decía Aristóteles. Es buena respuesta esa para salir. Cuento una pequeña anécdota. Un gran filósofo, Jean Guiton, hace un libro que se llama Testamento Espiritual y se encuentra con Pablo VI en el cielo. Y le dice Pablo VI, Guiton, todo inventado, ¿sabe por qué Guiton el mundo no es feliz? Porque no es capaz de sufrir. Hasta que no perdamos la capacidad de sufrir por algo, no vamos a solucionar el problema del matrimonio, del sacerdocio.
¿Qué promovía? ¿Que es mejor sufrir o que no hay que sufrir? Sufrir, Hay pero que después, sufrir. Bueno, el capitalismo inventó hermoso una lógica. Poema de Francisco Luis Bernardes: si para encontrar lo encontrado, haber perdido, vale la pena haber sufrido lo que he sufrido. Claro, sí, bueno, por eso digo, Yo el creo capitalismo lo que hace es remover el concepto del sufrimiento y te hace todo el tiempo creer en el éxito venturoso, ¿no? Sí, ya. Que buscarlo y ahora, inmediato. No, yo creo que lo que el padre Katana también de alguna manera circunscribe como una crisis antropológica, hay un fenómeno que vemos en los últimos 150 años de agotamiento de algunas vigas fuertes de sentido, digamos, que tienen nombre en filosofía, le dan esos nombres difíciles, un nihilismo, sí, pero básicamente es que aquellos sentidos que proveían como desde afuera ciertas direcciones a la vida de los hombres, por lo menos en Occidente, parecieran entrar en una etapa de agotamiento. Y eso obviamente genera crisis en las más profundas dimensiones. Creo que también es verdad que lo que hemos empezado a asumir es que existen, si se quiere, modelos de familia distintos, modelos de sociedad distintos, que antes no estaban contados y que ahora empiezan a contarse, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es un poco la complejidad en el mundo en el que nos encontramos. Dos últimas cuestiones para transitar en el programa, ligadas a Francisco, una bien global y otra más cercana. Voy a empezar por la global, que está ligado con esta idea de que si el mundo tiene cada vez más pobres y la Iglesia está promoviendo y tiene una opción por los pobres, para que no haya pobres, si ese es un fracaso de la Iglesia, si se puede adjudicarle a la Iglesia que el mundo tenga más pobres como una cuenta pendiente de la Iglesia. ¿Usted lo siente así, padre? Porque muchos dicen, bueno, pero al fin de cuentas la Iglesia promueve una sociedad y estamos cada vez peor, cada vez más alejados de esa comunión social que propone la Iglesia. En Argentina la pobreza la han provocado muchas veces no la Iglesia, sino los grandes cambios, los golpes de timón políticos, económicos que ha habido. O sea, por eso dije el mundo y no Argentina, porque Argentina particularmente, porque la pobreza es un problema mundial hoy. Tiene bolsones de pobreza Los Ángeles, Nueva York, Madrid, París. Hay estudiantes haciendo fila para conseguir comida, estudiantes universitarios, porque no tienen que comer. O sea que la pobreza es un concepto... El capitalismo salvaje crea ricos más ricos y pobres más pobres, ¿no? Por eso y que haya capitalismo salvaje, ¿es adjudicable que las ideas de la Iglesia no prosperaron? Y a veces somos una voz en el desierto de muchas cosas. Somos una voz en el que clama en el desierto. O sea que uno puede decir, pero ¿por qué la Iglesia no hace algo para detener la guerra en Ucrania? Y vamos a agarrar un ejército y vamos a todos armar el mundo, vamos a luchar contra Rusia. Se ofreció de pacificador, claro, Papa, y no lo aceptaron, ¿no? Por eso, entonces a veces la voz de la Iglesia tampoco es siempre bien escuchada. Entonces, lo que planteaba este cardenal alemán es decir, bueno, dar de comer al hambre, entonces crear estructuras justas para que el hombre tenga trabajo digno y pueda llevar el sustento a su casa, ¿no? Enseñar a que no sabe es crear escuelas para que todas las personas puedan tener una educación digna y tener su trabajo. Entonces, hay que pasar del asistencialismo, esto se habla muchas veces en Cáritas, a la promoción, a que los hombres tengan la herramienta para salir de la pobreza. Y dejar de lado la cultura del asistencialismo así discriminado. O sea, eso lo plantea también Francisco en Fratelli Tutti. O sea, el trabajo es el modo para que el hombre salga de su pobreza. No podemos decir que la Iglesia es culpable. Si hemos hecho lo suficiente, bueno, que la sociedad nos juzgue. Pero en Argentina, en los años 70 eran 6% de pobres, estamos en 40, 50, 60. Entonces, que un cambio político que deja millonadas de pobres en la calle, ¿no? Bueno, eso empezó con la dictadura, ¿no? A la Sí, que la Iglesia, un sector, la apoyó. Sí, también hay mártires, lo hemos hablado, ¿no? Tal cual. ¿Y usted qué ve en la pobreza que hoy Cáritas
Le toma la temperatura todos los días. La pobreza, viste, el Monseñor Arana, me acuerdo los primeros años que yo estuve acá en Río Cuarto, me decía, siempre vamos a tener pobres, ¿no? Como diciendo, vos no lo vas a mejorar, ni nada de Cáritas no va a arreglar esto, porque la pobreza... a mí me parece que no, que digamos que Cáritas armando, digamos, trabajando iluminados por la luz del Evangelio, hacemos caridad, transformamos la ayuda, el acompañamiento, la cercanía al más necesitado por esa acción evangélica de practicar el amor de entre los hermanos, ¿no? Y de ahí que todo el capitalismo, las grandes culturas que aplastan, ¿no? Porque siempre los pobres en África han existido, ¿no? Y siempre hemos armado grupos, misioneros. No es que uno no tenga la culpa de la iglesia, no, para nada. Sí, no, me parece que también lo que en los últimos 40 años lo que visualizamos es que el capitalismo internacional no quiere que existe ninguna red de contención, digamos, ¿no? Los estados fuertes, eso que podían equilibrar por ahí la balanza o, digamos, ayudar, digamos, con redes de contención social, están siendo desmantelados también en países que han tenido fuerte tradición de un estado fuerte. Quieren que los ricos paguen cada vez menos impuestos, porque también eso habría que ver, que la justicia social también es cobrar impuestos a quien más tiene para poder tener estados fuertes que hagan frente a las problemáticas de asistencia. Entonces, me parece que hay una arremetida muy fuerte para desmantelar redes que podrían ayudar muchísimo a salir, ¿no? Y lo último está ligado con lo primero. ¿Es casualidad o causalidad que tantos sacerdotes de la zona de Río Cuarto, de la región, del seminario, tengan esa relación con el Papa Francisco y los promueva? ¿Es casualidad o hay una razón? Ha habido viendo al nivel argentino, hay muchos obispos que han sido promovidos por Francisco. Todos sabemos que quiere nuestro seminario, que tenía un aprecio especial por Monseñor Staffolani. Todo el trabajo que hizo Tucho en Aparecida y en la Universidad Católica es valioso, también los otros curas. Entonces, creo que es un conjunto de cosas, una iglesia en comunión que ha habido y que Francisco lo tiene muy presente. Cuando a Eduardo Martín lo promueven obispo de Rosario, que es Francisco, el primer arzobispo que nombra Francisco, después del Tucho, Eduardo Rosario, le dice, hacé lo que estás haciendo en Río Cuarto. Ese fue el consejo que le dio, ¿no? Entonces, seguir pateando la calle. Entonces, hay como una comunión de cosas que se dan, pero sin duda que ha promovido a 3 hermanos al episcopado y en esta línea de nombrar obispos, aunque no lo veamos, es la influencia más fuerte de Francisco, claro, sí, que hay en Argentina. Es determinante, ¿no? Por ejemplo, había un cura que era misionero impenetrable, Fernando Crausato. Lo hace obispo, era misionero, obispo auxiliar de Comodoro, ahora es obispo de Neuquén. Otro obispo que venía de Cuba, de misionero de Cuba, de San Isidro, lo nombra obispo, ahora es obispo de San Martín. O sea que el que ve con una cara de salida, que tiene una disposición, que ha estado de misión, ese, bueno, vení que te hago obispo, ¿no? O sea, o te nombro, bueno, por supuesto con las venias del Espíritu Santo, ¿no? O sea, creo que ese es un punto fuerte. El nombrado obispo ahí ha marcado línea por varios años. Bueno, en el último minuto, ¿ven un pontificado largo del Papa Francisco? Si la salud lo acompaña. Sí. Sí. Él dice que los ancianos somos sabios, porque yo también soy anciano. Así que bueno, ya lo vemos con unos cuantos años más y es sabio. Pero, o lo ven muy cercano a imitarlo a Ratzinger y renunciar, porque hubo versiones. Sí, pero a mí no me da ese pálpito. No te da ese pálpito. No lo van a sacar. No, yo creo que incluso se lo he visto con una vitalidad, por lo menos en estas últimas entrevistas, y me parece que
que le gusta, ¿no? Yo digo, sonríe, cosa que a Bergoglio por ahí, cuando era arzobispo de Buenos Aires, le costaba a uno mucho más encontrar la foto de Bergoglio sonriendo. Bueno, vamos a ver si viene el año que viene a la Argentina. Ojalá. Hay que ver también, digo, uno desearía un pontificado de 30 años, pues sabemos que no, por eso no, pero tiempo no 5 años más plenos creo que puede. Y en los 92, no sé, pero me parece, si la salud lo acompaña. Ojalá que sea así. Muchísimas gracias por venir y ayudarnos a pensar Gracias. lo que ha sido para la Iglesia Católica una noticia de esas que son punto de inflexión en la historia, el primer papa del fin del mundo. Gracias por venir. Y en particular a usted, padre, que se vino de Berrotarán. No, por favor. Muy amable, muchísimas gracias. Mañana vamos a hablar, bueno, de lo que está pasando en los barrios de la ciudad de Río Cuarto, el impacto de la droga, el fenómeno que tiene a veces mucho de discurso instalado y poco de testimonio de los que trabajan en los territorios. Con gente que trabaja en los territorios vamos a hablar. ¿Qué dimensión tiene el fenómeno de la droga? Bueno, será el debate de mañana en Así Son las Cosas. Gracias por estar ahí. Los espero.